Buenos días, hermanos y hermanas. En este día les damos una calurosa bienvenida a este culto, como hoy conocemos, Domingo de Ramos. Así es que iniciaremos este culto en el nombre de nuestro Dios, a través de un preludio, y entre tanto, ahí en nuestro lugar, en nuestras casas, donde estemos, oremos a nuestro Dios. Bien, hermanos y hermanas, sigamos en la actitud de oración en esta hora, en este tiempo, y permítanme hacer una oración de confesión de pecados, de dedicación y adoración a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, nuestro Dios, tú que moras, Señor, allá, en ese lugar tan especial que tienes, en las moradas celestiales. Hoy, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, reconociéndote como el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador. Pero, Señor, nosotros, tus hijos, tus hijas, tu pueblo, tu iglesia, Señor, al reunirnos hoy, nuestra naturaleza, Señor, se enfrenta a ti, se confronta a ti, sabiendo, Señor, que somos pecadores. Y hoy en esta tarde, Señor, queremos suplicarte que escuches esta oración que hacemos, Señor, delante de ti. Perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados. Señor, ayúdanos a poder seguir adelante en esta hora. Y Padre, también queremos dedicar este tiempo tan importante, tan trascendental, Señor, hoy que inicia con este Domingo de Ramos, esa última semana que estuviste aquí en la tierra, Señor, haciendo y demostrando, Señor, el gran amor que tienes para todo tu pueblo y para toda tu creación. Así es que, Señor, nuestro Dios recibe la adoración solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hermanas, busquemos ahora en nuestros himnarios el himno número 179 y cantemos este canto tan hermoso. Bueno, los niños en esta ocasión siempre cantan al Señor, así que inviten a sus niños para que canten con nosotros este canto que prácticamente es de ellos. Mantos y palmas, adoremos a nuestro Dios.
palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios, mientras 1000 voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación pronuncian con voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo vivo que nos llama hoy para seguirle con amor y fe. Mientras 1000 voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación prorrumpen con voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Amén. Bien, hermanos y hermanas, haremos una lectura de exaltación y para ello vamos al Antiguo Testamento y leeremos el Salmo número 24. Búsquelo ahí donde usted se encuentra y vamos a leer todo este capítulo del Salmo 24. Sigan con su vista esta lectura de la Escritura. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Amén. Sigamos cantando a nuestro Dios entonces, hermanos, a través de 2 himnos. Va a ser el número 223 y el número 66. Eleven hoy al Salvador un cántico triunfal, la tierra y toda la creación del mundo sideral. Loadle todos al invicto Rey, loadle todos los que soy su grey. Glorias dad a Cristo el Rey, suprema potestad.
cielos y la mar, sumisos su mandato están dispuestos a acatar. Loadle todos al invicto Rey, loadle todos los que sois su grey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, traedle la diadema real y coronadle rey, y coronadle rey. A Cristo nuestro Redentor, camino, vida y luz, hoy ángeles loores dan al vencedor Jesús. Loadle todos al invicto Rey, loadle todos los que soy su grey. Todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y coronadle rey, y coronadle rey. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Y entonces ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través de otros himnos, nos dice aquí. ¿Sí? Perdón. Permítame entonces en esta mañana dirigirme a ustedes, ¿verdad? A todos ustedes, chicos y grandes, hombres y mujeres. Señor, queremos darle un afectuoso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda su iglesia que se encuentran allá en sus lugares y a otros hermanos también de otra iglesia. Así es que reciban este caluroso saludo de parte de nuestro Dios y de las autoridades de esta iglesia. Bien. Hermanos, ¿estamos atentos para...? Permítame entonces. Adelante. Vamos a buscar nuevamente en nuestros himnarios, ahora con el himno 66, después de este saludo a la iglesia, aunque aquí en Santana no tenemos luz, miren ahora, pues van a ver nuestro saludo desde temprano o no tan temprano, pero en este domingo de Ramos también Dios en su voluntad quiso que pudiéramos transmitir a esta hora, así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ahora con el himno 66, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra es del Señor la gloria, potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de honor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén.
Bien, ahora hermanos ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios, la predicación de la misma, y entonces les invito que vayamos a la Escritura y busquemos en el Nuevo Testamento este libro de los Hebreos. Recuerden que ya empezamos a partir de hoy con este libro, así es que hermanos, hermanas, busquemos este libro de la Escritura y hagamos esta lectura lo más posible. Hagámoslos juntos entonces. Si ya lo tienen, dice así la Escritura: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó la más excelente nombre de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad y cetro de reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Bien, entonces ahora tenemos la predicación de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano presbítero Esman Orel López. Buenos días, familias de la Iglesia, familias que nos están sintonizando en otras partes de México. Les saludamos desde, como siempre me gusta decir, desde la fresca Toluca, porque ahora sí ya está fresca, está muy rica la ciudad. Saludo a Chiapas, mi estado natal, a las familias que nos sintonizan en Chiapas, a personas, amigos, hermanos que apreciamos mucho, que les amamos. Desde aquí un saludo y por supuesto a todas las familias tanto de la Iglesia, el Divino Salvador, como a la familia cristiana de otras iglesias que nos sintonizan en esta mañana. Esta semana vamos a estar reflexionando sobre la Semana de la Pasión desde la carta a los Hebreos. La Semana de la Pasión, que tiene que ver con sufrimiento, esta palabra pasión, que tiene que ver con un sentimiento profundo, marcando así la vía, el camino y el destino final de nuestro Señor Jesucristo, y esta semana lo vamos a hacer desde la carta a los Hebreos. Los 4 años anteriores los hemos abordado ya desde Mateo, desde Marcos, desde Lucas, y el año pasado fue desde el Evangelio de Juan. Vayamos entonces, tengamos abierta nuestra Biblia en esta llamada carta a los Hebreos, en su capítulo 1. Sobre la carta a los Hebreos.
A pesar de que no hay evidencia concreta que nos indique quién es el autor o la autora de este libro de Hebreos, podemos inferir que una de sus características es su conocimiento y experiencia extensiva en la interpretación de las escrituras judías. Es decir, estamos aquí ante un conocedor profundo o conocedora profunda de las Sagradas Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento. El autor o autora incluye referencias del Antiguo Testamento utilizando a la Septuaginta, también conocida como la Biblia griega, que es una colección de escritos traducidos, o la Biblia de los judíos traducida del hebreo al griego, que incorpora todos los libros incluidos en el canon judío precisamente. El autor de Hebreos usa de referencia, por ejemplo, pasajes de Génesis, de los Salmos, en sus iniciales capítulos, en el fondo para afirmar el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, como profeta, como sacerdote y como rey. Por esto, algunos autores afirman que Hebreos puede clasificarse como un comentario bíblico escrito, lo que en hebreo llamaríamos midrash o se llama midrash. Un midrash se define como la explicación o como la ilustración de un pasaje de la Biblia, pero en función del tiempo presente, lo que ahora se llamaría una relectura de las Sagradas Escrituras a partir de lo presente, pero por el filtro muy específico, la figura de nuestro Señor Jesús. El autor o autora usa esta técnica, por ejemplo, en la primera sección del libro, que va del 1, verso 5, capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, verso 18, porque del 1 al 4 se le va a conocer como el prólogo de esta carta a los hebreos, donde se cita y se alude a 7 pasajes del Antiguo Testamento en esta primera parte, para hacernos un llamado a reconocer la superioridad, pero sobre todo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos también estudia e interpreta pasajes e historias del Antiguo Testamento para establecer relación con personajes e historias del Nuevo Testamento. Esto se va a conocer como tipología bíblica. El texto hace referencia a 15 personajes bíblicos, por ejemplo, más adelante, que no son solo héroes, sino heroínas de la fe del Antiguo Testamento, que han pasado a ser parte ahora de nuestra historia, de nuestro presente. Hebreos también compara la figura de Cristo con la de Moisés e interpreta a los creyentes de Jesucristo como el nuevo Israel, como el nuevo pueblo de Dios. A través de diversos capítulos y textos se compara a la Iglesia como un pueblo que marcha, como el pueblo hebreo al salir de la tierra de Egipto. Hebreos también hace esta comparación. Somos un pueblo en marcha. Pero antes de ir entonces al capítulo 1, acompáñenme a orar. Una vez más, gracias, Dios de la vida, por esta gracia inmerecida. Siendo lo que somos, te apiadas de nosotros. Y desde esta humanidad nuestra te pedimos que nos hables, que tu palabra siempre sea pertinente, clara y desafiante para nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en la carta a los Hebreos, capítulo 1, prácticamente es todo el capítulo 1. Algunos dirán que esta carta se trata más bien de una homilía. Aquí no hay saludos, al menos iniciales, que estamos ante una homilía dirigida a los cristianos de la segunda generación que enfrentan momentos difíciles de desaliento y confusión. El predicador, de entrada,
nos presenta la figura del Hijo de Dios, ocupando el centro de la historia de las relaciones entre Dios y la humanidad. Miren qué entrada triunfal vamos a hallar en el capítulo 1 de Hebreos. Nuestro Señor Jesucristo montado sobre la eternidad y sobre los elementos cósmicos. Hebreos ya no presenta a Jesús como aquel hombre, como el Mesías montado sobre un pollino, sino lo presenta como el Señor del universo, como el que estaba creando al mundo con el Padre y el Espíritu Santo desde antes que éste fuese, desde antes que el mundo existiera. La palabra, una palabra típica, van a decir los autores, esto que técnicamente se le conoce como hapax, las palabras únicas en esos libros o en esas cartas, va a ser en Hebreos la frase conocida como de una vez y para siempre. Veamos en el capítulo 1 la identidad que se le da al Hijo de Dios. Pensando un poco entonces en la organización de esta primera parte, del verso 1 al 4, tenemos lo que se conoce como el prólogo. De los versos 5 al 14 se expone la posición del Hijo ante Dios, que por cierto va a decir, esta parte es muy superior a la de los ángeles. Hasta el verso 4, pero del capítulo 2, exhorta, vamos a hallar ahí la exhortación a que estemos atentos a las palabras de Jesús, como va a decir este verso conocido, el verso 3 del capítulo 2, dice la versión 60, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Para llegar en esta parte al verso 18, del 5 al 18 del capítulo 2, mostrando la posición del Hijo entre los seres humanos y su relación con la salvación. Pero vayamos entonces a los primeros versos del capítulo 1. Miren cómo comienza la carta o el sermón, como otros le llaman, de Hebreos. En el pasado, muchas veces y de muchas formas, dice, Dios nos ha hablado. Dios, queriendo siempre estar en contacto, en comunicación con nosotros, con la humanidad, dice el verso 1, Dios ha tenido distintas formas de llegar a nuestras vidas, a través de profetas, a través de los patriarcas, a través incluso en otras religiones de los sabios, de aquellos que de alguna manera nos invitan a poner la mirada en este ser tan especial, en este ser superior, como le llaman otras tradiciones, en el Dios, en el Señor del universo. Dios nos habla de muchas formas en el pasado, pero ahora tiene una única forma de hablarnos. Y esta es, dice, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos afirmando que Dios, todo lo que Dios quiere decirnos, cuál es su voluntad en el tiempo presente, lo ha dicho a través de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Logos, el Verbo encarnado, es su palabra final. Así lo dice en el verso 2, en este tiempo final, traduce esta versión. En estos postreros tiempos, dicen otras versiones, nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo, a quien nombró heredero de todo y por quien crió el universo. Estamos ante el heredero universal de las naciones y de todos los confines del mundo, como va a decir el Salmo capítulo 2, verso 8. Nos ofrecen estas palabras iniciales un retrato majestuoso de la identidad del Hijo de Dios antes de que apareciera en la historia como Jesús de Nazaret. Él era la palabra en que todo fue creado. Como la sabiduría es presentado en el fondo entonces como la sabiduría del proyecto creador y salvador de Dios.
la sabiduría que va más allá, por ejemplo, de esa indicación cuando le dice a sus discípulos, vayan y díganle a ese hombre que me prepare una cabalgadura, díganle que lo voy a usar, como Dios está al pendiente de todo. Hebreos dice, es una sabiduría que va más allá de estos pormenores en la historia de la entrada triunfal. Estamos ante la sabiduría del proyecto creador y salvador de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en los versos iniciales que lo sustenta todo, como si la acción creadora estuviera saliendo continuamente de las manos del Hijo de Dios, por quien ha creado el universo, dice el versículo 2. A propósito, se va a decir en la reflexión que tiene que ver con la creación. El fundamento de la creación es la gracia de Dios. Si nosotros nos preguntáramos por otro lado, ¿qué necesidad tuvo Dios de crear el mundo, de crearnos a nosotros? Van a decir los credos en Lutero, Calvino, y va a decir también aquí Karl Barth, el fundamento de toda esta creación es sencillamente la gracia de Dios. ¿Qué seríamos nosotros sin la gracia de Dios? Que Hebreos dice, lo vemos todos los días, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo sosteniendo este universo, sosteniendo nuestras vidas. El fundamento de la creación es su gracia. Y la meta de la creación es que el mundo sea escenario de la gloria de Dios. Se va a agregar, la meta de la creación es que el mundo sea escenario de la gloria de Dios. Es que los ángeles, la creación entera y nosotros los seres humanos glorifiquemos a nuestro Dios y Padre, que encontramos el símbolo y una primicia de esto en el paso de nuestro Señor Jesucristo cuando va entrando a Jerusalén y aquellos que lo reciben tienden sus mantos y con palmas gritan Hosana al Hijo de David, convirtiéndose este pequeño espacio de Jerusalén en el escenario, en un pequeño símbolo de lo que el mundo pretende ser escenario de la gloria de Dios. Y así lo van a decir nuestros credos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, dice, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero sigamos avanzando. Llegamos así al verso 3, que dice, Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es. Miren, sigue describiendo a nuestro Señor Jesús. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo. Ahí está el sustento, la protección del Hijo. Mantiene el universo con su palabra poderosa. Hallamos aquí una imagen tomada del mundo de la luz para afirmar así su igualdad con Dios. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es. Hemos leído, como va a decir también el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este reflejo de la gloria de Dios, un día como hoy, entra a Jerusalén y sus discípulos saben ver en Jesús la gloria reflejada de Dios en su persona. Esto que va, por supuesto, a sacar de equilibrio a las autoridades judías. Pasamos así de la función creadora a la función salvadora, cuando dice el final del versículo 3, Él es el que purificó al mundo de sus pecados. Pasamos así a la función salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que purificó el mundo de sus pecados.
Es un lenguaje muy conocido a través de los evangelios. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista va a decir de nuestro Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una y otra vez los versos del Nuevo Testamento giran en torno a esta función redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nos purificó a través de purificó nuestros pecados a través de su muerte redentora, para decir finalmente: y tomó asiento en el cielo a la diestra del trono de Dios. Lo presenta así en su estado de exaltación gloriosa, sentándose a la diestra del trono de Dios. No era un trono humano que él buscaba. Los discípulos una y otra vez se preguntaron, se desconcertaron: ¿a qué vamos a Jerusalén? Como veíamos el domingo pasado. Hebreos aquí entonces no nos habla del trono del gobierno humano, sino nos traslada al gobierno universal, permanente y final de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aparece aquí este rey que un día entró en Jerusalén, sentado a la diestra de Dios. Miren hasta dónde nos traslada el primer capítulo de Hebreos. Después de la purificación de nuestros pecados por su muerte, según la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 29, usted lo puede leer en su casa. De esto se desprenden entonces las siguientes afirmaciones e incluso preguntas que nos va haciendo el capítulo 1 de Hebreos. Pasando así a la adoración y exaltación de nuestro Señor Jesús, cuando dice el verso 4: así entonces llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. Y comienzan las preguntas. ¿Acaso Dios dijo alguna vez a un ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? No. Esto es privilegio único de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de los versos 5 en adelante hasta el final a la adoración y a la exaltación de Jesucristo, mostrándose así entonces como superior a los ángeles. Verso 6: todos los ángeles deben adorarlo. Como dice el verso 6, asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Recuerdan quiénes lo adoraron en este domingo de Ramos, de entrada triunfal? ¿Quiénes fueron quienes lo adoraron? Posiblemente encontramos entre ellos, o muy seguramente, a sus discípulos, a sus discípulas. No solamente a los 12, muy posiblemente a los 72, y todavía más hermanos, más discípulos de Jesús de Jerusalén que lo seguían, que lo venían siguiendo de Galilea. Pero aquí ahora, ¿quiénes son quienes lo adoran? ¿Quiénes lo exaltan? ¿Quiénes gritan ahora: Hosana, Hosana al Hijo de David? Va a decir Hebreos 1, los ángeles. Que todos los ángeles de Dios lo adoren. Por eso cuando llegamos al libro del Apocalipsis, capítulos 4 y 5, dice: toda la creación, vemos a toda la creación adorando, dice, al Cordero que fue inmolado. Aquí algunas sectas no saben qué hacer, porque dice Apocalipsis 4 y 5 que todos dejaron de ver al anciano que estaba en el trono, y toda la creación y toda la multitud se voltea a Jesús y lo adora, y entonces entona un bello canto. Volvemos aquí en Hebreos a esa misma actitud, que todos los ángeles de Dios lo adoran, porque estamos también ante la presencia de Dios, de Jesús como Dios. Y el verso 7, los ángeles son sus mensajeros.
Los ángeles simplemente cumplen, están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los ángeles, dice: hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros, aludiendo a que toda la creación está a la orden también de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles son sus emisarios y otros elementos de la naturaleza, hasta llegar nuevamente al verso 8. Al Hijo, en cambio, le dice, una vez más volvemos a este símbolo del trono: tu trono, oh Dios, permanece para siempre, y cetro de rectitud es tu cetro real. Estamos ante el verdadero Señor de la justicia. Una vez más, Hebreos 1 nos ha dicho: no es el trono de Herodes lo que busca Jesús, no es el trono de Pilatos, el gobernador local, no es el trono del César, no, es algo que ahora ni los propios discípulos entienden, lo van a entender después. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Miren hasta dónde llegamos en el capítulo 1 de Hebreos en este día tan especial. Hemos visto así entonces la superioridad de Jesús sobre los ángeles, van a decir los versos 5 en adelante hasta el verso 18 del capítulo 2. Se verán estos próximos días la superioridad sobre Moisés, capítulo 3 y 4 prácticamente, hasta el verso 13 al menos. Vamos a ver la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio. Él como ahora, como el nuevo Melquisedec, del 4 hasta el capítulo 7 de Hebreos. Aquellos sacerdotes locales de Jerusalén que ahora lo desprecian en su entrada a esta ciudad, en Hebreos se verán rebasados por un nuevo sacerdocio y serán, por supuesto, quitados de su lugar décadas más adelante. Encontramos en Hebreo la superioridad así del sacrificio de Jesús sobre otros sacrificios, capítulos 8 al 10. Esto es lo que se estará comentando en los días siguientes. Finalmente, entonces, hermanos, hermanas, Dios nos habla de muchas maneras. Dios ciertamente nos habla de muchas formas, a través de una pandemia, a través de una enfermedad, a través de un rompimiento, a través de nuevos reencuentros, qué sé yo, muchas formas tiene el Señor de hablarnos, pero su palabra por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. En estos días finales nos habla a través de su Hijo, a través de esta palabra que nos consuela, a través de esta palabra Él mismo que nos conforta. En el mundo se dice, por ejemplo, que no hay mal que por bien no venga. No, en la Biblia se dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios tiene un proyecto para tu vida. Simplemente cree en el Señor Jesucristo, en este Rey local que ahora el símbolo del Domingo de Ramos, que estaba presagiando al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, montado no sobre un pollino, sino sobre la eternidad y sobre los elementos cósmicos. Por eso se va a decir que Hebreos nos habla del Cristo cósmico y de su salvación cósmica. Que Jesús en esta época sea tu fortaleza, sea tu dirección y sea el centro de tu vida y de mi vida. Que así sea. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por esta invitación a mirar a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, ahora vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 442 y ahí ustedes en sus casas, hermanos, hermanas, pongamos la ofrenda a nuestro Dios.
Oremos por las ofrendas. Nuestro Dios y nuestro Padre, sí, Señor, de lo tuyo te damos. Y en esta hora, Señor, estas ofrendas depositadas en los hogares, Señor, recíbela. La entregamos, Señor, como una ofrenda de todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Y estas ofrendas, como decimos también, que hoy se tendrán que traer aquí al templo, Señor, para que las familias así lo puedan hacer o puedan hacer otra forma. Pero siempre ofrendarte a ti, nuestro Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ahora vamos a tener la bendición apostólica a través de nuestro hermano Pastor Esman y luego tendremos los avisos. Oremos ahí en familia, hermanos, hermanas. Es bueno siempre estar preparados para los cultos dominicales como los otros, estar en espacios no tan confortables para dejar de poner atención a este tiempo tan especial. Es un momento en nuestra oración para unirnos como familia, tomarnos de las manos y orar juntos a nuestro Dios. Una vez más, nuestro Dios y Padre, te damos gracias, porque tu presencia nos ha acompañado hasta ahora, hasta este día. Seguimos poniendo en tus manos la vida de aquellas familias enfermas, gracias a Dios. Hemos cada día escuchado menos de situaciones complicadas en tu iglesia, en tu casa, en la familia cristiana. Pero no por eso nos confiamos, seguimos dependiendo de tus promesas, seguimos buscando tu presencia, tu rostro, disfrutando de estos espacios, aunque sea virtuales, para encontrarnos y reencontrarnos como hijos tuyos, para compartir nuestras peticiones. Gracias porque nuestro hermano Toño decía que se haga pública nuestra gratitud a la iglesia y a los demás que oraron por nosotros, porque estamos bien, estamos mucho mejor. Gracias a Dios por estas vidas que se han restaurado, por nuestro hermano Sergio, muchas gracias, que ha vuelto al trabajo. Te damos gracias por su vida y seguimos poniendo en tus manos su recuperación, como la vida de aquellas familias que atravesaron por lo mismo, para que su restauración sea completa. Sigue fortaleciendo el corazón de aquellas familias que han perdido a un ser querido. Oramos por la vida de nuestro hermano Gabriel, que en la semana perdió a su hermana. Aunque humanamente se dice perdió la batalla, los hijos de la fe decimos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendice, oh Dios, a toda la familia de mi hermano Gabriel y de mi hermana Cristina, para que sean fortalecidos, bendecidas en este momento de pérdida, de dolor para nosotros, tus hijos. Y sigue proveyendo a toda tu iglesia de trabajo, de salud, y permítenos también que el reencuentro contigo y con nuestro prójimo sea muy pronto. Y recordamos también esta palabra: bienaventurados ustedes cuando comparten lo que tienen, porque son así una comunidad que da vida. Bienaventurados ustedes cuando puedan disfrutar del fruto de su trabajo, porque así son una comunidad honesta. Bienaventurados ustedes cuando pueden convivir en pie de igualdad, porque así se es una comunidad de justicia. Bienaventuradas ustedes cuando dejen de aferrarse a las posesiones, porque así somos una comunidad libre.